copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Volvemos al aire, 23 minutos pasan de las 10 de la mañana. Señor Juan Pablo Errasti, ¿cómo le va? ¿Cómo andan esta mañana accidentada que tenemos acá en Punto Radio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como verás, ando de mucha camperita, no me la puedo sacar. ¿Viste el frío que hizo hoy a la mañana? Estamos locos los argentinos. Esto está muy raro. No, terrible. Esto está En raro. noviembre lo que menos me hubiese imaginado que el hoy. Quiero compartir con usted el hoy. Y yo miré el patio de mi casa y estaba medio blanquito así y dije, alguna, esto es julio. ¿A qué hora se levantó usted? Yo me dormí. Y me levanto temprano por la escuela, digamos. Está muy bien. A las Hablando 6. de la escuela. Sí. Nos mandaron un mensajito mientras hablábamos con Pancho de lo que está pasando en los colegios, que es que los padres vamos más que los hijos a firmar. No es el caso de su escuela, de la escuela de su hija. Hola, gente linda, ¿cómo andan? Mirá, hace 2 años atrás mi hijo con 17 años no se podía retirar solo y sí las veces que tuve que salir corriendo a firmar hasta que le dije a la preceptora que yo trabajo de empleada doméstica y le cuido a una abuela y no puedo salir a cada rato. Entonces, la próxima me manda un mensaje que le mande por escrito el permiso de retiro y la llamo y me dice, escribilo en un papel que le das el permiso de retiro y me mandas una foto por WhatsApp. Acá nos está dando como una idea. Habría entonces alguna solución como más práctica, Sin duda. ¿no? Es Yo digo, hoy con las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Por eso yo te decía lo del yendo WhatsApp, a firmar. ¿no es cierto? Claro, es una cuestión de voluntad, ¿no? De ponerte un rato, de juntarte entre los docentes, padres, tutores. Sí, no sé de qué edad de niños estamos hablando. Quinto, digamos. sociales, 16. Bueno, porque a mí me pasa que las veces que se retiran antes o lo que fuere, va una nota firmada. Claro. En carácter de padre tutor encargado. Exacto. Lo único me parece sobreabundante es que esa nota es una nota impresa y que el día que mi hija no tenía esa nota impresa y entonces la empecé a hacer a mano, que dice exactamente lo mismo y además es, si vas desde el punto de vista jurídico, es más válida, digamos, porque claro. es un Tiene documento puño y letra. hológrafo, es de puño y letra. Bien. Y no, me dijo que no, y bueno, tuve que ir a la escuela a firmar, qué sé yo, una cosa así, pero digamos un poquito de formalidad excesiva en eso, Sí. pero lo otro sí está canalizado, o sea, una autorización del padre a retirarse, que sabe que a las 10 o a las 11 se va a retirar del colegio. Eso pasa en el colegio parroquial porque yo doy clases ahí, he visto muchos chicos que se retiran. El tema es que en el colegio parroquial los docentes no faltan. El tema es que en el Colegio Nacional faltan todo el tiempo y el tema es que no se cumple con aquello que está dado en llamar, que no deja de ser en general una gran pelotudez, y lo voy a decir así porque lo es. Del ¿no? latín. Del latín pelotoditin, Sí. o pelotudae. Es esto de la continuidad pedagógica, que significa que si el docente falta, la vicedirectora o el vicedirector o alguien se mete en el colegio, en el salón y da clases, continúa en la clase. Buah. O el portero, o el tipo que atiende el kiosco. Alguien, Cacho, Pérez, el que sea. Bueno. No importa de qué esto va a en el hablar, Colegio más o menos como yo, Nacional ¿viste? no Que paso de política, claro, fútbol. por eso, lo de la sin continuidad escala. pedagógica me río de Janeiro, porque es una estupidez ridícula, pero bueno, supóngase que en el parroquial, por lo menos los chicos pueden mantenerse en el salón hasta que venga el próximo profesor, además de que faltan mucho menos. Pero en el Colegio Nacional no solo faltan varios profesores por día, sino que no existe el concepto de continuidad pedagógica, es decir, no entra nadie a darles clase. Uh-huh. Y pasa otra cosa también, que es que si faltan en el medio un profesor que tiene 2 horas de clase, aunque el otro le siga, piden retirarse, se retiran todos Y vuelven. y entonces no. Y entonces los otros van pero no dan clases. Ajá. ¿Se entiende el nivel de Que haya ahí un nivel de locura más o menos. locura generalizado que hay ahí? En mi época era momento propicio para que nos dejaran ir al patio. Claro, una hora libre en el patio. Agarrábamos de una última y volvés. pelotita de tenis que teníamos siempre guardada por ahí y salía
fútbol en el patio de baldosas. Que no Exactamente. te explico lo que Lo que era. se divertían. Cuando las patadas volvía que se con pegaban. 16 años después de correr al sol en el salón un tufo, pero bueno, continuidad pedagógica. Detalles, exacto. No, pero además Exacto. los matábamos. Las buenas O sea, épocas imagínate aparte, que- ¿o no? ¿Eh? Las buenas épocas, los Sí, buenos sí, sí, sí. momentos de compartir y todo. Bueno, ahora que hay que ir a firmar para que los chicos vuelvan a la casa y se metan en la computadora. Bien. Dicho esto, en algún momento la sentaremos a Andrea Castronevo, la invitaremos, tengo entendido que es la autoridad máxima Claro. de lo escolar en la ciudad de Chacabuco, a ver si se puede revisar alguna de estas cuestiones. Igual estamos en octubre, ¿no es cierto? Ya noviembre. Noviembre. Hoy es el Día de Todos los Santos. No, mañana. Y ayer es. fue No, Halloween. mañana es el Día de los Muertos. Ah, esa no la tenía. tenés Hoy es razón. el Día de Todos los Santos. Salió a pedir dulces o Por trucos, eso tenía que irme Jacob, yo para anoche. allá. Por eso llegó tarde hoy. No. Se disfrazó, me dijeron que la vieron Pasa que por la mañana avenida es del el Día de Cine. los Santos Difuntos. Así se llama. Me encanta cuando él me porfía 1 de noviembre. Hoy No, es está 1 bien, de pero digo, noviembre, mañana es de los... los muertos. Bueno, Yo lo tenía como espere, los santos difuntos. 1 de noviembre. Es el Día de Todos los Santos y es una solemnidad cristiana que tiene lugar el 1 de noviembre para las iglesias católicas de rito latino. Ok. Y el 2 de noviembre, Ujú. que es feriado, pero bueno, acá no lo tenemos, es la conmemoración de todos los fieles difuntos en un día festivo religioso dentro de las estoy iglesias ahí. católicas. Te dije los santos difuntos, algo así lo tenía yo. pero Bien, bueno, más no conocido. soy un Está, tipo bien, de... está perfecto. Usted Más- mató a los santos de resto. y abajo dice Día de los Muertos, porque se celebra cada 1 y 2 de noviembre. Sí. Porque unos son los santos y otros son los difuntos. Y unos son los santos y otros los no. Por eso, bueno, viste que, no sé, en el calendario cristiano que siempre es San algo. Sí, claro. Entonces, por eso de los santos difuntos, porque también son santos. Bueno. Se fueron, pero son santos. Qué loco todo, ¿no? Hablando de esto, yo tenía que ir al cementerio hoy. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Vamos. Vamos a hablar de fútbol. Yo no sé si usted sabe cuáles fueron los primeros potreros en la Argentina. ¿Dónde se empezó a jugar en la calle? En los conventillos se había empezado a jugar en las calles. Porque digo, Mirá, el potrero es específicamente de la villa, sí. el potrero es cualquier pedazo verde de cualquier barrio, pero ¿cómo nace esta cosa de, bueno, agarramos la pelota, somos 5, no hay ninguna cancha y armamos en un minuto un partidito? Bueno, digamos, el tema del inicio del fútbol y concretamente lo que vos me estás preguntando de los potreros, tiene mucho que ver con la conformación de nuestro país, con la Me llegada, imaginé que iba por ahí. con la llegada de inmigrantes de todo tipo. Viste que en Argentina casi siempre pensamos en la inmigración en la que más nos ha trazado, en la que nos ha convertido en lo que somos, inmigración española, inmigración latina, digamos, inmigración italiana, que son nuestros padres, abuelos, etcétera, etcétera. Pero han venido de otros lugares del mundo y una de las colectividades que a mediados del siglo pasado abundaba en buena parte de nuestra Argentina eran inmigrantes ingleses que habían llegado incluso también para trabajar en los ferrocarriles. Entonces, imagínate que en esa construcción de ferrocarriles en nuestro país, que tiene una forma tan particular, desde las zonas de producción hacia el centro, hacia el puerto, Pensábamos en esa época. estos obreros, que eran obreros de jornadas extensísimas, no después con las jornadas más limitadas y con la posibilidad de descanso, fueron los primeros en introducir la práctica del fútbol, que era un deporte que había nacido en Inglaterra a mediados del siglo XIX. ¿Por qué todo arranca en Inglaterra? Sí, digamos, ellos son o se consideran inventores de varios deportes, el fútbol, el cricket, el Tenis. tenis, algunos más. Y era un deporte que en realidad lo practicaba la gente de clase alta. Ah, mira. O sea, un deporte de caballeros, como casi, te diría el espíritu de casi todos los deportes que inventaron los ingleses, eran
con reglas de caballerosidad y qué sé yo, y bueno. Con el fútbol le salió como el orto. Bueno, Al principio lo lograron, al principio no había como un reglamento demasiado estricto, era un reglamento que se daban entre ellos. Y por consiguiente, ya te digo, o sea, primero empieza entre estos obreros a jugarse y se empezó a desarrollar a principios, ya te digo, a fines del siglo XIX en nuestro país. Y hay un par de personas que se consideran como los padres del fútbol en nuestro país, que son un escocés y unos ingleses, que estaban muy vinculados a colegios ingleses. Un colegio que era el Buenos Aires High School, algo así. Y el otro lo que terminó siendo el alumni. Uno del St. Andrews, perdón, y el otro del Buenos Aires High School, no sé qué, pero era después lo que termina siendo alumni. Entonces, como que el fútbol estaba reducido a ese sector de la población. A inmigrantes ingleses y a estos tipos que estaban vinculados a colegios ingleses. De la high. De la clase alta. Bien. Entonces empezaron a hacerse las primeras competencias entre estos equipos que estaban vinculados a escuelas, a colegios. Entonces estaba muy poco popularizado. Ya a principios del siglo XX, esta práctica que empezó a extenderse un poco entre otro tipo de obreros, ya te digo, y en esto influye el hecho de de lo que después termina siendo la jornada reducida de trabajo, entonces como que había un poquito más de tiempo de ocio y daba lugar a hacer algunas otras cosas que no sea trabajar. ¿Alguna otra actividad? Y empiezan a proliferar y a hacerse popular este tipo de deportes que, para responder a tu pregunta, la gente que no era de clase alta y que no podía asistir a estos colegios donde sí había una cancha de fútbol delimitada y demás, imagínate sí. Con el césped cómo estaría, estamos hablando de colegios ingleses, un espectáculo. Claro, un espectáculo. Empezó a jugarse en lo que se llaman los potreros, o sea, en cualquier espacio donde se pudiera poner, qué sé yo, 2 arquitos, supongo, de buzos o de remeras o algún algo, sí. Y se armaba el partidito. Entonces el nacimiento del potrero es un poco el nacimiento del fútbol ya popularizado, o sea, saliéndose de esas esferas de clase alta a convertirse en un deporte que atraía mucho a la clase trabajadora. Y vos fíjate que entre 1900 y 1910 nacen casi todos los clubes de fútbol que hoy conocemos. Casi todos, o sea. Muy allá. Los primeros son rápido. de fines del siglo XIX. Ya te decía, por ejemplo, vos fíjate, es bastante interesante. Uno de los clubes más viejos es de acá de la zona, es BAP, o sea, Buenos Aires al Pacífico, que eran los talleres ingleses que existen en Junín. De los trenes. Exactamente. Los trabajadores de esos talleres armaron ese club, que todavía, digamos, existe, forma parte de lo que es la ¿Cómo Liga se llama? Buenos Aires al Pacífico, pero todo el mundo lo conoce en Junín como BAP. Y luego, digamos, de los clubes más antiguos de Primera División, que todavía militan en Primera División, es Gimnasia Esgrima La Plata. Pero casi todos coinciden en que el primer club de fútbol fue el Club Mercedes. No es un club demasiado famoso ni nada, pero digamos, es el primero. Y todo estaba reducido fundamentalmente a lo que era Buenos Aires, conurbano, Rosario. Que siempre estuvo cerca. Y después se empezó a popularizar y ir hacia el interior del país y empezaron a aparecer ligas en el interior del país, pero ligas que jugaban entre ellos. Porque Buenos Aires, así como dijiste recién, era el centro de todo. O sea, el centro, así como terminó siendo el centro de aquellos trenes que confluían en Buenos Aires, casi todos los equipos y clubes que nacieron en esos, ya te digo, 10, 15 años, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, estaban concentrados fundamentalmente en Buenos Aires y su periferia. Y
si vos te pones a pensar, claramente está influido por las corrientes migratorias, Ujú. porque lógicamente primero arrancan como clubes ingleses o como colegios ingleses, Ujú. pero en la medida que se va popularizando, empieza a latinizarse, por así decirlo. Totalmente. Es más, si me apurás, Sí, el ejercicio más puro del juego eh, es es re del conventillo. sí. O sea, esa picaresca, esa cosa de ganar como sea, de poner el pie, de no sé qué, no sé cuánto, es esas cosas que hacen al fútbol nuestro, es re de esa época, Es que de esa justamente ahí es picaresca. donde se produce un poquito la separación entre ese deporte de caballeros, que solamente la practicaban unos Tal pocos, cual. a ese otro deporte que la practicaban, imagínate, pienso, y no sé, o cerrando los ojos uno se imagina a esos inmigrantes del puerto de Buenos Aires, trabajadores del puerto, algunos otros que trabajaban en diferentes actividades en empresas, en fábricas, las Ujú. fábricas de las primeras fábricas del siglo Tal XX, cual. y que salían y bueno, y donde podían, en un descampadito, armaban un picado que ahí es Y donde empiezan a aparte, la aparecer todo regla a la este que te tipo de criaste, palabras. claro, claro, La claro. de potrero, la de fútbol criollo. Ujú. Pero eso realmente fue así. Y así es como empiezan a aparecer también los clubes vinculados a colectividades. De hecho, sin profundizar en cada uno de ellos, digamos, Boca, que es el club, digamos, que me identifico, Porque lo nombro. nos dicen, o en sus orígenes se decían los xeneises, los Sí, xeneises con C, que sí. significa, digamos, en dialecto, los genoveses. O sea, porque se supone que había muchísimos genoveses vinculados al club, o sea, o al de los inicios del club. Ujú. Y bueno, Ah, con razón somos fundamentalmente, tan... sí, ahí donde vos te das cuenta que ya el ya- nacimiento de esos clubes no tenía nada que ver con su no, origen, el origen claramente. inglés. La impronta nuestra está clarísima. De hecho, la mayoría de los equipos originarios, que eran de escuelas y demás inglesas, a los primeros 10 años del siglo pasado dejaron de practicar fútbol o dejaron de existir como clubes y no jugaron más en lo que era la primera división en aquel momento o la liga profesional. O Ujú. era liga amateur en realidad, pero bueno, lo que sería Lo que hoy es, lo que, exacto. la primera división. Alumni, que era uno de esos clubes que ganó muchos años seguidos, o sea, creo que hasta que dejó de existir se habían disputado alrededor de, no sé, 15 campeonatos y había ganado 10. Una cosa así, una absoluta supremacía. Pero dejaron de existir, y dejó de existir ahora se me fue, justo te lo iba a decir y se me fue pero tenían nombres ingleses. Y esos clubes dejaron de existir y pasaron a, a existir y a ser mucho más populares Ujú. clubes con muchísima mayor influencia de inmigrantes de otros lados y fundamentalmente latina. Bien. Entonces tiene mucho que ver esto, porque bueno, la mutación que estamos haciendo de la política al fútbol y ahora que se viene el Mundial, un Sí. poco entender cómo nació el fútbol en el Río de la Plata tiene mucho que ver con cómo nació la historia de los mundiales. Porque de hecho, prácticamente el fútbol disputado con formato campeonato mundial es muy rioplatense. De hecho, el primero se juega en En Uruguay, Uruguay, tengo entendido. con la final Argentina-Uruguay. O sea, en Ujú. ese momento, hoy todavía existe que la Argentina, Brasil y demás sean equipos importantes a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero Sí, en ese claro. momento eran lo más. O sea, Ahora, estamos hablando de que el fútbol nace en Inglaterra sí. y el primer mundial llegan a la final dos países sudamericanos, Sí, y dos además paisitos. se disputa en Montevideo la final. O sea, nace el campeonato del mundo, nace en Uruguay. Por eso te digo que el fútbol tiene su origen en Inglaterra, se traslada al Río de la Plata, porque en Ujú. eso yo estoy hablando un poquito de la historia argentina, pero la historia del fútbol en Uruguay es muy parecida. No la conozco tanto en Brasil. O
seguramente debe ser interesantísima porque de hecho Ujú. hay muchísimos clubes en Brasil y hay mucho de fútbol en Brasil. En cualquier Sí, lado 5 se juega al tienen. fútbol. Pero tiene claramente un nacimiento y una esencia mucho más rioplatense que la que tiene hoy. Hoy el Mundial de Fútbol está gobernado por los billetes, por lo económico, Pensé que iba a decir un y por equipo. eso vamos a jugar un Mundial en Qatar. Pero en la época que el fútbol respondía, digamos, a Al cosas más deporte. naturales, al deporte, se juega el primer Mundial donde se tenía que jugar. Tenía que ser en el Río de la Plata porque era en el lugar donde había mayor Más fútbol. efervescencia del Ujú. fútbol. Y bueno, y así no digo que se va a ir desnaturalizando. Las cosas cambian. A veces hay que tratar el de tiempo. entenderla y a lo mejor no la vamos a entender enseguida. Ujú. Es claro que la mayoría de los deportes de mayor popularidad o de mayor, digamos, que son más comerciales, que tienen más... Al que más se están, le puede sacar plata. Vamos a están decirlo así. empezando a disputarse en países árabes, donde hoy las infraestructuras se pueden construir en 4 años Eso te iba a y preguntar. ser ¿Por extraordinarias. qué hiciste ese paralelo entre que se va como monetizando todo y que lo hacemos en Qatar? Vos fíjate que no hace tanto Argentina, Uruguay y ¿Se Brasil. busca algo cuando se hace un mundial? ¿Vos sentís que es como, bueno, se hace un mundial en tal lado, entonces se hace un montón de cosas alrededor del mundial que quedan, después no quedan, depende del país? Yo me Y acuerdo digamos, Barcelona, cuando Madrid, Barcelona, no me acuerdo, en España, cuando fueron las Olimpiadas, se hizo un montón de cosas que después quedaron abandonadas. Vos hoy las vas a ver y están todas abandonadas. sí, pero fíjate, yo con esto lo que quiero Digo, decir con el es lo deporte, ¿no? siguiente, digamos, el deporte era amateur, tenía más que ver con casi una cuestión de cómo era nuestra sociedad. Ujú. O sea, era dejar de salir de Eso te iba a trabajar de una decir. jornada extensa de trabajo y era como una diversión y Era una demás. valla aspirina. Los primeros torneos, la gente iba, y no sé, hay imágenes fabulosas de cuando uno Sí. a veces ve un registro fílmico de los años 30, que la gente iba con su sombrerito de traje y corbata, iban a la cancha. Y la cancha explotaba de gente. Ujú. O sea, no había avalanchas ni quilombos como hay ahora, pero digamos... y No, la era gente, otro tipo de explotación. sí, De felicidad. Sí, 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 sí. Y bueno, y ese... Desborda Por en el ahí mejor transitaba sentido. el fútbol. Ujú. Hoy vos fíjate que quienes gobiernan el fútbol a nivel mundial, en la FIFA, por ejemplo, ¿no? Una de las motivaciones más grandes en estos últimos años es que el fútbol expanda su frontera. Por eso, llevarlo a tierras árabes, que además tienen el dinero suficiente como para hacerlo de muy buena manera, es tratar de que se transforme también en un deporte popular y demás en esos países donde no tenía la tradición que tiene en Sudamérica y en Europa, fundamentalmente. Lo han hecho y lo van a seguir haciendo en países por ahí no tradicionales. Y los países tradicionales, que ya te digo, fundamentalmente serían Sudamérica y Europa, en Sudamérica cada vez menos chances tenemos de celebrar un mundial. Y si lo celebrásemos, lo teníamos que celebrar medio con lo que tenemos. O sea, sería un mundial un poquito más folclórico. O no va a ser con los estadios fabulosos como tiene hoy Qatar, sino sería con los estadios Que tenemos nosotros. los que refaccionados, acomodados para que estén lindos, pero seguramente sería mucho más fogoso el mundial en esta zona que lo que va a Sin ser duda. lo que va a ser en Qatar. Sin duda. Y- Digamos, nosotros tenemos un par de clubes que están en perfectas condiciones para hacer partidos de mundial. Mirá, hace no tanto se Digo, habló de un proyecto. digo, si Coldplay, ¿sí? Llena River, Ujú. lo llena y lo rebalsa, y tira gente de no, se va a hacer una joda. Yo creo que sí. Ahí se podría hacer. creo que esto nos muestra el negocio del fútbol, ¿no? Yo creo que sí se podría hacer, pero bueno, hay circunstancias que a veces se analizan, se ponen sobre la mesa y te da la pauta de que, bueno,
hay cositas que no están funcionando del todo bien. La Argentina iba a ser la anfitriona de la Copa América, la que ganamos hace un año. Y a último momento no lo fue. Y Un poco por la pandemia, un poco por esto, un poco por aquello. Bueno, a último momento no lo fue. Rajar. Hace tiempo ya que se viene hablando de la posibilidad de celebrar un mundial en esta zona de vuelta, más allá de que en Brasil se hizo en 2014, pues siempre se va pasando como de continente. Ujú. Ya se piensa en que debería hacerse con la participación de más de un país en Sudamérica. O sea, como decir, bueno, el mundial lo organizan Argentina, Uruguay y Brasil, digamos, una cosa así. Para que vos te des una idea de lo que cada vez se exige más, el público, digamos, que hoy accede a los mundiales, exige más, exige las infraestructuras que se están viendo. Pero a mí me da la sensación que se está abriendo como si fuesen dos rutas totalmente distintas, una para un lado y otra para el otro, lo que es el fútbol como deporte que medio salía de la gente, que tiene más que ver con el fútbol como se practica en esta zona, digamos, en Sudamérica, un deporte más sanguíneo, más desprolijo, o sea, con menos, Ponele. digamos, no el que vamos a ver en el Mundial, que va a ser una cosa maravillosa desde el punto de vista estético, desde todo. Vos vas a ver a los jugadores, de hecho hoy es un poco la moda, ¿no? De los jugadores todos muy bien peinaditos, con su nada que ver con lo que era el inicio del fútbol. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted en serio cree que acá en la Argentina eso todavía se ve? Bastante. Viste que el otro día hablamos de una final o una jornada definitoria, como lo fue el domingo anterior, muy interesante, donde rescatamos Sí, bueno. la buena fe de todos los participantes de esa final. Ujú. Este domingo pasado también hubo un interesante reflejo de que todavía en el fútbol de esta zona no prima tanto o sea, lo económico es fundamental, es importante porque se logra, no sé, tener mejores estructuras, tener mayor participación de chicos y demás, entonces es más fácil que un club después sostenga proyectos y logre objetivos. Pero en este fin de semana disputaron una final que yo calculo que la debe haber visto muy poca gente, la final de la Copa Argentina entre Talleres de Córdoba y Patronato. Talleres de Córdoba. Y Nosotros Patronato perdimos de contra Patronato. Paraná, exacto. Y Patronato se consagra campeón habiendo ganado a Boca y a River. Un equipo que además descendió. Entonces, también refleja, vos imaginate que los ingleses cuando pensaron en el fútbol y demás, yo me los imagino todo prolijo como son los ingleses, todo ordenadito, nunca se hubiesen imaginado que, no sé, 120 años después podía un equipo salir campeón, no sé, de la Copa Argentina, estar descendido y el año que viene juega la Copa Libertadores. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un sistema de descenso que no tiene nada que ver con mandar al descenso al que sale último. Ujú. Acá hay un sistema de promedios, se promedian 3 temporadas. Entonces a veces, como este año, descendió Patronato, que no fue el peor equipo de este año. Claramente. Entonces, bueno, pasan esas cosas, pero todas esas asimetrías es lo que me permiten hacer esta reflexión de que el fútbol en esta zona todavía sigue siendo más parecido a un fútbol amateur, Tendríamos con que algo tener de otro desorganización, sistema. con algo de potrero. Tendríamos que tener otro sistema. Digamos, la pregunta sería así. ¿Otro sistema elevaría el nivel futbolístico? Yo En tu siempre, opinión, ¿no? yo siempre Claramente. creo que en todo lo que se utiliza un buen método, se hacen las cosas de una manera durante un tiempo determinado, se logran objetivos y Ujú. lo vivo sosteniendo cada vez que hablábamos de política también. Yo creo que es la manera. O sea, el método es importante. El método es. Lógicamente hay excepciones y que tienen que ver con esto. Es un deporte o como la política
es algo que incluye a seres humanos, a ciencias sociales, a opiniones, a determinaciones, a acciones que no son una máquina. Ujú. Entonces, lógicamente, se salen del método a veces. Yo creo que todavía a nosotros nos va a costar mucho estructurarnos, Ujú. ya sea en la práctica del fútbol, O en cualquier como otra esencia, cosa. como en la Vida misma. como en la vida misma, o sea, en la política, además, tiene mucho que ver cómo vivimos. Ujú. Entonces, la única que yo siempre trato de trazar algún paralelismo, a veces más forzado que otro, hoy por ahí, no sé si se llega a entender, digamos, pero dijimos, bueno, vamos a hablar de los mundiales, Se demás, llega a no entender podíamos perfectamente. no podíamos no hablar de cómo llega el deporte al Río de la Plata y cómo empiezan los mundiales, que empiezan acá, Ujú, empiezan ujú. en el Río de la Plata. Y después se transforman en lo que son hoy, y hoy lo tenemos en menos de un mes en un país árabe, impensado para Sí, quienes en lo cualquier otro practicaban en momento. esa época, ¿no? Ujú. Absolutamente. No estaban Pero en el mapa directamente, los países no, árabes, no, para nada. futbolísticamente hablando. Y también como ha mutado el deporte en sí, hoy está súper profesionalizado, y cuando arrancó como un deporte de caballeros entre algunos personajes ingleses que seguramente se sacaban el sombrero, se Sin dejaban a un duda. costado el saco y seguramente hasta jugaban con zapatos. De todos modos, yo tengo la sensación de que en estos países árabes de tanto dinero, estos Abramovich, esta gente que paga millonadas por determinados jugadores que generalmente están vencidos, que viste que ya caducaron. Bueno, Sí, que en los países árabes el fútbol funciona como el circo en la Roma de Tito. sí. ¿Se entiende? Como pan y circo. Y puede ser. Incluso Y después en esos lugares se hace un mundial. Por eso digo que es ujú, como habría que indagar, porque eso realmente no lo sé. Viste que a veces uno trata de hablar o opinar sobre, no sé, algún país eh, como China o un país árabe, y la verdad que mucho de su cultura no no conocemos. conocemos. Estamos bastante lejos de entenderlo. Yo creo que Yo en los voy muy a países bote árabes pronto, ¿no? Con todavía, los jugadores que suele fichar, que ujú, son cuando ya están a no, punto no, de retirarse, digamos. claro, pero digo, incluso a los estadios, Ujú. no va a lo que acá, vos decís, bueno, ves una columna de gente obrera, el hincha está Sí. muy, no sé, habría que ver, no me acuerdo mucho de la película de Discépolo del hincha, pero eran obreros Ujú. fundamentalmente, que iban a la cancha. Y en Dubái, en Qatar, No en Abu sabemos. Dhabi, en esos países donde esos estadios, no sé, pero estoy casi seguro que Que no no van van. los obreros. Ujú. Va un árabe de clase media todavía acomodada probablemente, por eso vos los ves en la tribuna muy con sus turbantes, sentaditos y Qué mirando el calor. fútbol como Sí. si estuviesen mirando teatro. Ajá. Muy diferente a lo que es. Por eso que también hay que ver cómo nos ven ellos a nosotros. A lo mejor lo ven como un espectáculo interesante, Estaría ¿no? bueno que nos pongamos a leer un poco ahí de cómo, quiénes van, cómo nos esperan, digamos, Viste que ¿no? hay una serie de recomendaciones, no es el manual que hizo la INADI, No, no. que va a otro Vicky. lado, No, Vicky no. pero hay una especie de manual similar Ajá. que está circulando, por así decirlo, entre las agencias de viajes para recomendarle a los asistentes al Mundial cómo comportarse en Qatar porque las costumbres allá son muy Es que diferentes no está mal. y algunas costumbres nuestras para ellos son realmente Malísimas. Pésimas. lesivas. O sea, Sí, digamos, sí. que Agresivas. sí, Sí, que claro. una persona transite por la calle con el torso desnudo sería algo medio común para un hincha en Lógico. estas zonas Con la calor que hace. y allá no. Lógico. Que escupan. Va a haber Imagino. muchas Un montón de mujeres que cosas. asistan al Mundial, Claro. porque obviamente va a haber muchísimas mujeres europeas, sudamericanas, demás que De todos asistan los al colores. Mundial. El tema es que en estos países árabes Sí. la mujer no hace lo que quiere, tiene que vestirse de una cierta manera, entonces no sé si vos lo has Sí, sí, sí. escuchado a esta Sí. especie, no digo de manual, pero hay una serie de Indicaciones, recomendaciones sí. porque allá Para se no lo toman pasarla mal, mal, lo claro. toman mal. Claro.
Entonces vos fíjate la Tra- diferencia enorme Tráelo que el hay. martes, tráelo el martes que viene, leámoslo y... Lo voy a tratar de y rescatar. claro, desglosemos un poco también Sí. porque también es una hermosa manera de entender la cultura de ellos, ¿no? Sí. A partir de ni más ni menos que un partido de fútbol, en este caso un mundial, ¿no? Pero bueno, no deja de ser eso. Sí, el que estuve viendo estos días, porque Ujú. digamos de alguna manera uno para tratar de encontrar cosas lindas para contar en una radio que están vinculados al fútbol, porque digamos, hablar lisa y llanamente del fútbol no tiene mucho sentido, puede Tal venir cual. alguien que sepa más La que yo toma y el número listo. 9. Se la pasa en el Lo miré, elogié al manual que hace el INADI, y en un momento dije, no da para llevarlo a la radio y hablar en los términos que hablamos nosotros, porque, bueno, ha tenido como objetivo que justamente se dejen de utilizar ciertas formas de expresión, fundamentalmente en los medios de comunicación, Ujú. porque obviamente no le vas a pedir a la tribuna que no lo haga. Y yo desde acá no podía referirme a eso porque por ahí, no sé, uno lo toma de manera graciosa, algo que en realidad lo que se está tratando de hacer desde el INADI es que eso se borre de las canchas, porque si vos te pones a pensar, cuando nos ponemos en hincha, Ujú. daría la sensación que descendemos en la evolución a menos que primate prácticamente, y decimos cualquier cosa desde la tribuna y está todo Yeah. permitido. Y bueno, es difícil contener a una cantidad de hinchas en una tribuna y decirles, pararse ahí adelante y decirle, bueno, señores, la próxima vez que digan tal cosa se suspende el partido. Imposible. Ujú. Ojo, en Europa se hace, ¿eh? Sí, sí, doy fe. Pero a un medio de comunicación sí se lo puede exigir. Entonces a un tipo que se pone delante de un micrófono a relatar un partido de fútbol no puede decir ciertas cosas, por más que esté enfervorizado, por más que esté con toda la... Entonces es como que en eso también hay una enorme distancia entre lo que es el fútbol rioplatense y el que vamos a ver en el Mundial. Acá si uno, no sé, día dice, bueno, a ver, quiero ver cómo es la experiencia. Viene un árabe y se sube a la tribuna de Boca, de River, de Independiente o la que sea. No, se va espantado, espantado se va. Me lo acabo de Porque- imaginar pisándose esas cosas esas túnicas Sí. que tienen y Por las rodando barbaridades la- que somos capaces de decir en una Sí, tribuna, ¿no es cierto? sí. Pero eso también nos pinta demasiado. Bien. Cómo es el fútbol acá y cómo todavía sigue generando pasiones demasiado exacerbadas, digamos. Ujú, inentendibles. Sí. Si es tan amable y puede Sí. el martes que viene traer el de las recomendaciones de Las las recomendaciones, agencias de viajes, sí, es vamos a maravilloso tocar eso. porque mucha gente que no puede viajar sería como un re buen dato también para mirarlo al partido desde casa, ¿no? Claro, Eh, recomendaciones para ir al Mundial Exacto. y nosotros que no vamos a ir, por ahí podemos hacer en casa de entender. Entenderlas, nos acerca. Todo lo que nos acerque a lo que no entendemos y no conocemos, bienvenido sea, ¿no? Porque también vamos a ver cosas que no vamos a entender. Sí, totalmente. Me imagino, por ejemplo, una primer jornada, que Ujú. sería el evento inaugural. ¿El lunes o es el domingo? Pues nosotros jugamos el martes a las 7 de la mañana, Ujú. se lo cuento así, se lo cuento a todos porque el martes a las 7 de la mañana tengo a 17 chicos en casa Ajá. para ver el Mundial. Vamos a preparar la leche, todo esto, Ah, ¿no? sí. Lindo. Eso yo lo hacía Es muy lindo. en mi casa. El tema es que nosotros jugamos ese martes a las 7 de la mañana y tenemos como una diferencia de 6 horas, una cosa así. Entonces, yo no sé si arranca, sé que el lunes hay otro partido, o otros cuantos partidos, y entonces digo, debe arrancar el domingo la ceremonia inaugural. Me Lo agarraste vemos. frío, no Lo lo tengo vemos, bien, pero bueno. digo, la ceremonia inaugural debería, Sí, o debería ser. puede ser que nos encontremos con otra cosa, pero debería resaltar la cultura árabe, porque en este caso vamos a asistir a un mundial que nunca se jugó en un país Pero- árabe y estaría bueno que Me encanta este nos gesto muestren suyo, esa chavalito. faceta. A mí me parece perfecto. El tema es que si nosotros no entendemos de qué Claro, va, nos pueden mostrar todo lo que sí, nosotros vamos a estar diciendo, ¿y esto qué? ¿Y esto? ¿Y esto qué sería? ¿Y esto qué significa? Así que si nos puede acercar un poquito, por lo menos desde ese lugar, sería fantástico. dale. Se lo agradeceríamos profundamente.
Gracias. Bueno, Otro placer. Nos escuchamos el martes que viene. 2 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó el señor Juan Pablo Rasti en Kilómetro Cero. El WhatsApp. El